202 años de historia, tenemos una verdadera paz. Tiene nuestra gente y siente la libertad. ¿Para qué? Para salir y entrar de sus cantones, de sus caseríos, de sus colonias, que antes no lo podían hacer libremente. ¿De qué siente libertad ahora la gente? Salen ahora sin miedos a ser asesinados. Tienen libertad también ahora para emprender sus negocios sin que estos sean extorsionados al segundo día o que les lleguen la mal denominada renta que existía y que predominaba en nuestro país. Esa es la libertad que ahora tiene nuestra gente. Libertad para salir con sus hijos a un parque, para salir también con sus hijos a jugar en la noche sin ser acribillados por estos pandilleros. Hasta hoy, nuestro país vive una verdadera libertad, vive una verdadera independencia. Como nosotros sabemos, esta herramienta legal de la que va a ser sometida al Pleno Legislativo esta noche, esta herramienta legal está establecida y está incorporada desde el nacimiento de la Constitución de la República. Ya estaba ahí el régimen de excepción para estos tipos de casos, pero sabemos nosotros que no existía la voluntad política para poder eliminar y para poder controlar las pandillas de una vez por todas. Antes en El Salvador, en los 30 años de administraciones anteriores, El Salvador era el número uno, sí, pero el número uno en el país más violento del mundo. Era el número uno, pero con la tasa de homicidios más alta de América Latina. País que tenía y que era publicado en diferentes medios de comunicación internacional, que estos medios describían a detalle cómo morían los salvadoreños día a día en nuestro país. Ellos describían con cuántos balazos moría, de qué forma, dónde habían quedado y cómo habían quedado. Ahí ese era el tipo de información y de noticias que les encantaba pasar. Los resultados del régimen de excepción y del plan control territorial impulsados por nuestro presidente Nayib Bukele son irrefutables. Recordemos que esta guerra contra las pandillas inició el 27 de marzo del año 2022 y luego de 17 meses ha quedado claro que es la mejor política de seguridad pública aplicada en el país. El Salvador, sabemos nosotros que ha sufrido transformaciones históricas y nuestro país ha sufrido mucho por los malos políticos que han existido. No les ha importado la vida, no les ha importado la seguridad de nuestro país. Nosotros hemos demostrado desde el primer día estar y darle la gobernabilidad a nuestro presidente Nayib Bukele. Nosotros hemos demostrado también estar del lado del pueblo salvadoreño. Cuando nosotros hablamos de resultados, es porque las pandillas mataron muchísimos sueños y mataron muchas generaciones, quitándole a estas generaciones los sueños que tenían también. Ha sucedido algo inimaginable en menos de 5 años de gobernanza del presidente Nayib Bukele. Se le ha devuelto la esperanza a todos los salvadoreños. La seguridad y los datos que ahora nos dejan los resultados positivos desde que se aprobó el régimen de excepción en marzo de 2022
se han capturado casi 73,000 miembros de grupos terroristas. En esta cantidad de capturados también se encuentran 1,100 cabecillas. De estos detenidos estamos hablando que ya hay capturado, de 15 jefes nacionales, ya hay capturado 11 de la Mara Salvatrucha. También en el contexto del régimen de excepción se han incautado 3,046 armas de fuego. Ya va a aparecer por ahí la oposición diciendo que muy poquitas armas. Más de 4,889 vehículos, 17,481 teléfonos celulares, más de $3 millones en efectivo y más de 6.2 toneladas de drogas que se han incautado. Estos son los datos positivos del régimen de excepción. Pueblo salvadoreño, quiero decirles que esta bancada de Nuevas Ideas seguirá legislando a favor de la vida de cada uno de ustedes. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Diputado Denis Salinas. Gracias, presidente. Tengan todos muy buenas tardes, amigos diputados, colegas, amigos de la prensa, nuestros hermanos salvadoreños que siempre están pendientes de los canales legislativos y de lo que estamos realizando en esta nueva Asamblea Legislativa. Hoy quiero compartir con ustedes un logro verdaderamente excepcional, es la lucha contra el crimen y la violencia, que junto a nuestro presidente Nayib Bukele, el Gabinete de Seguridad y esta nueva Asamblea Legislativa que ha trabajado articuladamente con el presidente Nayib Bukele, es que hemos tenido un logro totalmente excepcional y tenemos una verdadera libertad. ¿Por qué digo que una verdadera libertad? Porque por más de 3 décadas se han lucrado los gobiernos anteriores y asambleas anteriores del fenómeno de las pandillas. Más de 120,000 muertos, 120,000 salvadoreños que derramaron su sangre por el fenómeno de las pandillas. Y ahora, con el régimen de excepción y el plan control territorial, tenemos una verdadera libertad. Desde la aprobación del régimen de excepción, que fue el 27 de marzo del 2022, ya lo mencionó nuestro colega diputado anteriormente, 72,000 capturas, más de 1,100 cabecillas capturados, 447 días sin homicidios desde que está el presidente Nayib Bukele en su gestión, y con el régimen de excepción 346 días sin homicidios. 346 días sin homicidios que los salvadoreños brindan de una seguridad total en sus comunidades. Prácticamente ahora somos un país libre de pandillas. Seguimos trabajando junto a nuestro presidente y esta nueva Asamblea Legislativa para darle gobernabilidad y una seguridad para El Salvador total. Nosotros estamos convencidos que desde esta nueva Asamblea Legislativa vamos a seguir trabajando para el pueblo salvadoreño. No me queda más que decir que seguimos trabajando articuladamente con el presidente Nayib y vamos a trabajar por el pueblo salvadoreño. Muchas bendiciones. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Romeo Auerbach. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos están sintonizando a esta hora por las diferentes plataformas. Estamos a 1 año y medio, presidente, que por primera vez tocamos este tema en aquel fin de semana negro. Recordamos 25 y 26 de marzo y nos reunimos aquí con su convocatoria el domingo 27. Esta es la ocasión número 19, contando la primera vez que lo aprobamos y esta la prórroga número 18. Sinceramente, mientras más pasa el tiempo, hasta la gente que estaba en contra, no hablo de
de los dirigentes o diputados de los partidos que no apoyan, ellos con esa idea se van a morir de que no están de acuerdo. Pero la población sí está de acuerdo. Pero hoy quiero centrarme en dos cosas en particular, presidente. La primera, ¿qué es lo que se suspende? Porque a los chambrosos les da por decir que sí, que El Salvador está sin garantías constitucionales. Pero ellos andan libremente, los que andan diciendo eso andan libremente y hablan lo que quieren y se mueven donde quieren. Básicamente son dos cosas importantes de las tres que se suspenden. El artículo 24, que habla de la inviolabilidad de las telecomunicaciones y del correo, y se suspenden el segundo inciso del artículo 12 y el segundo inciso del artículo 13, que básicamente habla de que en lugar de que una persona esté 72 horas detenida, pueda estar 15 días detenida en la detención administrativa. Es importante que se haya dado esto porque lo que pasaba antes en un círculo vicioso es que al detener por ahí algún terrorista, ya le caía la llamada al juez y ya le decía a otro pandillero, sabemos quién es su esposa y sus hijos. Ha costado sacar esto y ha sido por la decisión valiente del presidente Bukele. Nosotros la vamos a acompañar todas las veces que requiera que haya una prórroga, pero también hay que decir de dónde venimos. Porque antes de que el presidente tuviera ya una correlación en esta asamblea, sus primeros 2 años, donde Arena y FMLN solo ponían piedras de obstáculo, no dejaron ni arrancar el plan control territorial. Imagínense, la fase 1 y la fase 2, una tenía 101 millones, o 109 millones, perdón, y la otra 91. Recuerdo que como ciudadano me tocó aquí venir el 16 de febrero y les puse cruces negras en ese portón. Y les dijimos con la demás gente que estábamos, vino la gente, vino el pueblo, que se iban a ir, casi todos se fueron, quedaron reducidos. Por eso les digo chiquitinada, vea, y suena bonito, quedaron reducidos. Pero eso sí les molestaba, porque recuerden que ellos, Arena y FMLN, son socios de los terroristas. Hay que decirlo tal y como son. Por eso no votan, porque ahí están sus socios y ahí están sus votantes. Ellos sí eran buenos para inventar. Vea, recuerdo que en el 2015 nos inventaron la contribución especial para la seguridad ciudadana, CESC, que sonaba bien chivo, vea, con la que recaudaron cientos de millones de dólares. Solo ese 2015 se había elevado en un 72% los homicidios en el gobierno de Sánchez Serén, el prófugo Sánchez Serén del FMLN. Y con todo ese dinero no pasó nada en los siguientes años. A saber qué hicieron con ese dinero. Otra razón más por la cual volviera, presidente, yo a quitar a la sala que estaba. La sala que estaba, cuando se puso esa contribución, alguien dijo que era inconstitucional y fue a meter la demanda de inconstitucionalidad. Esa contribución duraba 5 años. Pues la sala se esperó 5 años para decir que era inconstitucional. Después que nos habían vacunado, ¿verdad? Pero no solo eso. Esos señores que destituimos pusieron en su resolución al final que el dinero, 537 millones de dólares, no tenía que ser devuelto al pueblo. Ladrones, ¿verdad? Igualitos, porque los ladrones los pusieron a los otros ladrones que estaban ahí. Pues de ahí venimos. Y esto es lo que estamos viviendo ahora. Estamos a 3 días de celebrar nuestra independencia. Pero ¿qué independencia hemos tenido en las últimas décadas? Sobre todo cuando nos gobernaban ellos. En muchos cantones y caseríos de mi departamento La Libertad, cuando los pandilleros son los que mandaban,
Había toque de queda a las 6 de la tarde. No podían salir. A eso quieren volver. A eso quiere volver Arena y el FMLN. Así se sentían tranquilos y cómodos. Y de ribete, ganando con las empresas de seguridad privada, porque que exista la delincuencia y nosotros pongamos agencias de seguridad privada. Pues no nos vamos a volver a eso. Es un nuevo El Salvador el que tenemos. Cada mes, presidente, y siempre termino así, cada mes que así lo decida el Consejo de Seguridad, el Gabinete de Seguridad y el Presidente de la República, va a contar con nuestros votos, va a contar con mi voto y con el voto al menos del 80% de este Congreso. Entiéndanlo, en otros países, esos poquitos todavía que quedan, dice el alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, que es excesivo el tiempo que ha durado esta prórroga. Pero él lo dice bien galán, de allá en Nueva York, en una oficina bonita, con aire acondicionado, con sus mejores comodidades. No vivió lo que vivió nuestra gente, que la mataban, la violaban y la extorsionaban. Y ahora tenemos una reducción de millones de dólares en extorsión a los del transporte público, millones de dólares disminuidos que ya no se gastan nuestros empresarios grandes y pequeños, y millones de dólares del sistema de salud que ya no se gastan por la disminución de la violencia. En buena hora esta prórroga número 18, presidente, y cuenta con mi voto. Gracias. Gracias, diputado. Gracias, honorable presidente de este primer órgano de Estado. Quiero saludar a los diputados que aún se encuentran presentes en el desarrollo de esta plenaria. Han pasado 18 meses desde aquel fin de semana negro que puso de manifiesto la incapacidad del Estado salvadoreño para controlar el baño de sangre que nos ha caracterizado como país. Es importante y vale la pena mencionar que este gobierno, junto a esta Asamblea Legislativa, desde el primer día han tenido las herramientas jurídicas y económicas vastas y suficientes para poder enfrentar el crimen en nuestro país de manera frontal. Recursos que, debo decir, están disponibles sin ningún escrutinio público, ya que han sido declarados bajo reserva, aplicándonos aquel dicho popular: ojos que no ven, corazón que no siente. Cada vez que se aprueba una prórroga de una medida que debía ser excepcional y extraordinaria, escuchamos voces que dicen: hemos ganado la guerra. Otros dicen: vamos ganando la guerra. Y hay otros más atrevidos que se atreven a decir: somos un país libre de delincuencia. Pero a pesar de estas palabras, siempre es necesario prorrogar. ¡Cállese, señora! ¡Váyase! Hace preguntarnos: ¿por cuánto tiempo más El Salvador tendrá un régimen de excepción? Y quizá por muchos años más. ¿Y por qué? Por una simple y sencilla razón. No hay una política de seguridad pública que garantice resultados permanentes. Por ejemplo, no se puede hablar de seguridad sin antes disminuir la pobreza en nuestro país, tener acceso a la justicia, acceso al agua, acceso a la tierra para miles de campesinos. Cuando tengamos una política tributaria progresiva que garantice mayor recursos para que el Estado no se siga endeudando más. Mayor inversión en agricultura, fomentar las buenas prácticas y austeridad en las instituciones públicas del Estado que puedan tener gastos innecesarios y que además estos gastos no estén bajo reserva. Seguiremos los salvadoreños siendo testigos de cómo esta supuesta nueva clase política sigue quejándose del pasado, pero no trabaja en el presente para asegurarnos un mejor futuro.
Mientras existan políticos mentirosos, demagogos, que hagan promesas irreales, como por ejemplo, construir 5.000 escuelas en un quinquenio, que equivale a 1.000 escuelas por año. O aquellos políticos demagogos que nos digan que vamos a ser la capital financiera del mundo y que nos preparemos para el despegue económico. O políticos sinvergüenzas que nos digan que van a enviar un satélite al espacio, que van a construir ciudades del futuro, escuelas virtuales. Esto no va a cambiar mientras la población siga creyendo estas mentiras. Como salvadoreña tengo amor por mi país, por mi patria sufrida, engañada. Y surge en mí la preocupación, ¿qué pasará en nuestro país cuando no haya régimen de excepción? ¿Acaso podemos decir que vamos a pasar de manera permanente e indefinida bajo un régimen de excepción en El Salvador? Esto a falta de una política pública de seguridad nacional. Sin duda, seguiremos como buenos salvadoreños diciendo: ojos que no ven, corazón que no siente. Qué chistoso, Bocolito. Preciado que puede tener el ser humano, la vida. Durante este régimen, un poco más de 7,000 salvadoreños han sido capturados por error, por ese margen de error, a los que hay que ponerles nombre. Esto sin contar una campaña publicitaria que puede confundir y que puede engañar. Como si fuéramos a votar por ellas. Que ya El Salvador está siendo demandado, al parecer, por familias colombianas que están denunciando que sus hijos han sido capturados de manera arbitraria. Jóvenes que se vinieron a construir ese sueño salvadoreño tan anhelado que se ve en la publicidad. Si seguiremos en esta situación mientras sea necesario, dicen los diputados. Pero ¿cuándo o cuánto será el tiempo necesario? Hay algunos que dicen, es que durante 200 años no se había trabajado y por primera vez en 200 años El Salvador camina por el rumbo correcto. ¿Pasarán ustedes acaso esta nueva clase política, supuesta nueva clase política, quejándose por los próximos 200 años y culpando a otros de los errores que les toca enfrentar actualmente? Mienten cuando dicen que aquí se defienden terroristas. Mienten cuando dicen que son 73,000 malditos terroristas capturados, porque ya a pesar de tener un sistema judicial flagelado y mancillado, más de 7,000 han quedado en libertad. Y cientos de salvadoreños tienen ya su carta de libertad, pero que el sistema penitenciario se niega a dejarlos libres. ¿Por qué? Porque es una necesidad mantener ese número, porque ese número genera rating, genera vistas, genera votos. Debemos estar claros que nosotros hemos dicho siempre, defendemos los derechos humanos. Y es difícil hablar de derechos humanos en un país donde no se respetan las garantías constitucionales y la ley está al servicio del que tiene. ¿Cuánta plata necesita? ¿Cuánta plata necesita? Sufre un pueblo que llora. Hoy hemos conocido de la captura de Sarbelio, un joven esquizofrénico. ¡Otra vez la vieja! Pues si no le gusta, váyase, señora. En el lugar y en el momento menos indicado. Su familia teme por su vida porque cuando no tiene los medicamentos a tiempo, ha intentado hacerse daño a él mismo. Sacerdotes del municipio de Alegría, de la comunidad montañita en Usulután, se han expresado y dan testimonio de que Sarbelio
es un buen hijo, un buen hermano, un buen cristiano, y que sí su medicina puede morir. ¿Cuántas vidas se han salvado?, dirán, pero ¿cuántas vidas destruidas? 7,000 vidas de salvadoreños, que se traduce a 7,000 familias destruidas, con traumas, enjaranadas y con su expediente manchado. Por supuesto que hay que combatir la delincuencia de manera frontal y decidida. Pero es curioso, Qué chistoso, Cocolito. sin conocer de crímenes abominables, pero 1 o 2 semanas antes de que venga la fecha de aprobarse el régimen, tenemos capturas. Se ha dicho... Pregúntame si me importa. Este país y el mundo debe saber que esa misma fuente de información que acusa a otros, también acusa a la actual administración, no solo de haber pactado, sino además de haber liberado terroristas. Y que investiguen al medio y que investiguen su fuente. Tratan de engañar a la gente diciendo la oposición defiende delincuentes. No. En un primer momento lo negaron. Hoy han tenido que aceptar. Hay inocentes, hay errores. Y por esos inocentes, por esas vidas, por esas familias que se han destruido, es que creemos que es necesario que en El Salvador exista una verdadera política pública para combatir la delincuencia, pero no solo para combatir la delincuencia, sino también para erradicar los males que generan la violencia, el hambre, la pobreza, la falta de producción, el despilfarro y la corrupción. Mientras esos males sigan vigentes, mientras existan políticos mentirosos que en campaña digan no vamos a tener asesores, vamos a pedir una auditoría de este primer órgano de Estado para ver en qué condiciones lo dejan, pero hasta hoy ni auditoría y ni han renunciado a los asesores. La mentira trata de imponerse, pero la verdad sale a la luz. Y este proceso será lento, pero seguro. La historia nos dará la razón. Sí al combate a la delincuencia. El que la debe, que la pague, pero el que nada debe, debe de tener derecho al acceso a la justicia y ser puesto en libertad. Cientos de familias ya tienen su carta de libertad y hasta hoy no les han querido liberar. ¿Por qué? Y vamos a seguir diciendo hasta el cansancio, que el país y el mundo lo sepa. José Duval Alvarado Mata 2 veces ha sido absuelto por el mismo delito y sigue desaparecido en el sistema penitenciario. Buenas tardes, pueblo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Carlos Reyes. Muchas gracias, presidente. Un saludo a los colegas diputados y diputadas. Como diputado independiente, voy a seguir apoyando el régimen de excepción, como lo he venido haciendo siempre. Y voy a apoyarlo y voy a tratar incluso de centrarme en el tema que es lo que estamos justamente discutiendo. Porque la primera pregunta que se deben de hacer y debemos de hacer los salvadoreños, después de que se ha aprobado este régimen de excepción, ¿cuántas vidas de salvadoreños realmente se han salvado? ¿Cuánto era el promedio? Llegamos a 20, llegamos a 25, mínimo 15. Multiplique usted. ¿Cuántos millones se ha ahorrado este país, los salvadoreños, de la extorsión? Eso hay que decirlo con toda claridad. Es lo que el pueblo quiere. Donde uno vaya, le dice, qué bueno, diputado, que esté votando por el régimen de excepción. Qué bueno. Y hay que felicitar
Hay que felicitar al presidente por su política de seguridad, a la policía, a la Fuerza Armada, a la misma Fiscalía. De verdad, creo que es importante reconocer ese esfuerzo. Cuando uno escucha a muchas voces en el mundo queriendo llevar de ejemplo lo que está pasando en este país, en el mundo, cuando uno escucha ciudadanos salvadoreños que incluso vienen del extranjero y nos vienen a decir, es que ahora de verdad da gusto venir a este país. Va paso a paso, por supuesto. No se ha terminado. No se ha terminado definitivamente. Y por eso hay que seguirlo apoyando. Por eso mi voto como diputado independiente está listo y seguiré apoyando, por supuesto, este voto. Y seguiré apoyando este régimen con toda claridad. Decirle al pueblo salvadoreño, la seguridad es uno de los temas más preciados que todos anhelamos. Y qué bueno que de verdad ahora las familias pueden cruzarse la calle. Hay muchas cosas que a veces aquí se olvidan. Qué bueno que de verdad los niños que se hablaba el otro día por acá, ahora ya no hay esa deserción masiva por culpa justamente de la delincuencia. Qué bueno que muchos salvadoreños ya no han tenido que emigrar por el tema justamente de la delincuencia. Cuántos jóvenes perdiéndose el futuro de este país. Por eso es que tenemos que seguir apoyando en definitiva este régimen para que sigan las autoridades haciendo sus grandes esfuerzos. A mí me consta lo que están haciendo en Cabañas, de verdad. Cada vez que uno ve la Fuerza Armada, la policía, dan ganas de verdad, y lo hemos hecho, por supuesto, muchas veces, de felicitarlos, de llevarles una gaseosa, de colaborar con ellos, porque se ve el sacrificio enorme que están haciendo. Muchas gracias, presidente, colegas diputados. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches. Buenas noches, colegas diputados y diputadas. Buenas noches al pueblo salvadoreño que mira esta sesión plenaria o la escucha dentro del territorio nacional o fuera de él. El Salvador lleva más de año y medio en régimen de excepción. Nos recuerda la época del conflicto armado. Y mes tras mes hablan de cifras positivas del régimen de excepción, con cada prórroga. Pero de lo que no hablan es de las cifras negativas. Más bien dicho, de las cifras desastrosas. De esas callan. ¿Cuáles son esas cifras? Miles de inocentes capturados. A esta altura, todos los salvadoreños conocemos uno o más casos de personas sin vínculos con estructuras de crimen organizado injustamente detenidos. Todos conocemos casos de personas inocentes injustamente capturadas. 7,000, según cifras oficiales, personas puestas en libertad por ser inocentes, personas a las que les arruinaron la vida. Un margen de error oficialmente reconocido de al menos 10% habla de un sistema de justicia que no funciona, porque captura primero e investiga después. ¿Están escuchando? Ay, me ponen duda. En los centros de detención, privándoles de medicamentos o de alimentos. Castigos físicos degradantes. Bebés nacidos en los centros penales, enfermos, y algunos de ellos al salir de los centros penales, fallecidos. ¿Están escuchando? Más de 130 reportes de personas muertas bajo la custodia del Estado. Denuncias de personas que ya tienen una resolución de libertad por ¡Neta, me lo juras! sacan y que sus familias se preguntan a dónde están. De eso no hablan, de eso no se hacen cargo.
De eso no se pronuncian, de eso no aclaran, de eso no rinden cuentas. ¿Por qué? Porque mes con vez, con cada prórroga, su voto servil permite que estas atrocidades sucedan. Como si fuéramos a votar por ellas. Con el permiso de ustedes, siga perpetrando las peores atrocidades que el Estado salvadoreño ha cometido en los últimos 30 años. A los que liberan habiendo sido inocentes, ni les piden disculpas públicamente, después de arruinarles la vida, de mancharles su expediente, de degradar su salud física y mental, de hacer que hayan perdido el trabajo. Y tal como lo hemos conocido, no están dispuestos a reparar el daño. No les importa, de eso no hablan. Y no se equivoquen, no subestimen la inteligencia de los salvadoreños. Puede ser que la gente sienta alivio por percibir mayor seguridad, pero la gente no se alegra por los miles de inocentes capturados. La gente no se alegra tampoco por la posibilidad con la que día con día tienen que vivir los salvadoreños de ser arbitrariamente detenidos y que no haya ninguna institución que pueda defenderles en sus derechos. Que el pueblo salvadoreño recuerde que 7,000 personas inocentes que han sido liberadas significa 7,000 personas encarceladas injustamente. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la... El régimen de excepción, el MOVIR, tenía razón. Y que el oficialismo mintió cuando en un momento, al no poder negar más que habían inocentes encarcelados, dijo de forma malintencionada que el margen de error... ¡Otra vez la vieja! Pues si no le gusta, váyase, señor. Hace la denuncia pública, ya sea desde las diferentes asociaciones, organizaciones, desde la oposición política, las denuncias de estas atrocidades que el Estado realiza contra su población civil, ustedes justifican hablando de los resultados positivos del régimen, pero no asumen ninguna responsabilidad de las situaciones negativas que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y de las cuales son responsables como parte del Estado salvadoreño. Quiere decir entonces, ante su discurso, que están justificadas a los ojos de ustedes esas graves atrocidades. Quiere decir que ustedes avalan que el crimen se deba combatir a costa de la vida de inocentes. Ustedes entonces se lavan las manos de la sangre de gente inocente. Esta mañana me dirigí a los salvadoreños y les hablaba de la gran mentira con la que se justifica el régimen de excepción. Y aclaraba que el régimen de excepción no consiste en capturar delincuentes. Eso ya era una obligación que tenía la Fiscalía y la Policía. Y debía ser más fácil hacer esto si, como dijo el ministro de Seguridad, ya tenían a los delincuentes perfilados. Ya tenían a los pandilleros perfilados, pero quizás según las noticias más recientes se les olvidó buscar aquí en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? En lo que sí consiste el régimen de excepción es que todos los salvadoreños tenemos suspendidas 3 garantías constitucionales y lo dicen por aquí como que fuera cualquier cosa, ¿verdad? Tenemos suspendidas todos 3 garantías constitucionales: derecho a la defensa, la inviolabilidad de nuestras comunicaciones y que la detención administrativa deba durar solo 3 días antes de poner a una persona detenida a la orden de un juez. Eso es lo que tenemos suspendidos todos. Eso es el régimen de excepción. Lo demás, capturar delincuentes, investigarlos, etcétera, eso ya era una obligación del Estado.
y no lo estaban haciendo. Así que el régimen de excepción se siga prorrogando y se siga prorrogando significa que la Fiscalía no es ni será capaz de hacer justicia sin llevarse inocentes de encuentro, y eso ustedes lo avalan. Que es incapaz de demostrar en un juicio justo y con evidencia suficiente que una persona es culpable de un crimen. La verdad y la justicia llegarán. La verdad y la justicia llegará a las víctimas. Y de todos nosotros, pueblo salvadoreño, dependa cuánto se tarde en llegar. Gracias, presidente. Colegas diputados y diputadas, buenas noches, pueblo salvadoreño. Quiero referirme al tema en discusión, pero antes quiero hacer un paréntesis. En nombre de nuestro grupo parlamentario, en nombre de los que abrazamos esas ideas de izquierda, esas ideas. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero cuadra, ¿no? Que habitan en nuestro país, al pueblo de Chile, Latinoamérica y el Caribe, en el marco de la conmemoración Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? de lo importante que es cuidar la democracia de nuestros pueblos. No se puede y nada justifica la violación de los derechos humanos de nuestra. Quizás vamos a diferir con muchos diputados de Nuevas Ideas y otros diputados aliados cuando se viene a hacer referencia de el tema de seguridad. Y diferimos. Ay, calmate, Sirena. Ay, calmate, Sirena. Ay, calmate, Sirena. Implica una política del garrote, que la seguridad implica una represión de manera generalizada en este país, que la seguridad tiene que ver con el uso de la fuerza, del verticalismo en este país. Diferimos mucho, colegas diputados, porque para nosotros, cuando hablamos de seguridad, Ay, me ponen duda, ay, no. Estamos haciendo referencia únicamente al tema de la represión, que es importante y que lo han hecho bien, lo reconocemos, pero que no es el único elemento en una política pública de seguridad, porque aquí tenemos que discutir sobre la prevención. Aquí tenemos que discutir sobre la reinserción. Aquí tenemos que discutir sobre los aspectos económicos, sociales, políticos, estructurales en este país. Es bien fácil venir a decir, o de manera ingenua, asegurar que tenemos, después de 200 años de independencia, libertad, seguridad en nuestro pueblo.
algo absurdo de nuestra óptica en lo personal. Y es que cuando hablamos de independencia hacemos referencia también a la autonomía que tiene cada individuo en este país en aspectos económicos, sociales y políticos, sin estar subordinados a nadie, sin tener influencia de nadie. Y aquí es todo lo contrario, colegas diputados y diputadas. Cuando nosotros hablamos de seguridad, pueblo salvadoreño, hablamos que el Estado debe de ser garante, en primer lugar, de generar una educación de calidad en este país. Ustedes hablen, ustedes propongan, están en su derecho, hombre. Pero aquí la mayoría manda. ¿O ya se les olvidó esa frase? Esta es la democracia. La mayoría manda. Ustedes hablen, ustedes propongan. La mitad de salvadoreños en este país no tiene casa propia. ¿De qué seguridad estamos hablando? Cuando hablamos de seguridad hablamos del trabajo, colegas diputados, pueblo salvadoreño. Más del 40% de salvadoreños están o viven desempleados. Y el resto está buscando trabajo o trabaja. Eso es impresionante en un país como el nuestro, donde se afirma que somos el mejor país en materia de seguridad a nivel de Latinoamérica y algunos, ingenuamente, a nivel del mundo. Cuando hablamos de seguridad, también hablamos de tener un pueblo digno, valiente. Y eso no ocurre. Qué chistoso, Cocolito. Cuando un maestro tiene temor de hablar, cuando un sindicalista tiene temor de hablar, cuando es casi 1 millón de vendedores y vendedoras informales a lo largo y ancho del país, no tiene la seguridad de poder poner su venta en un local a la orilla de la calle. ¿Cuánta plata necesita? ¿Cuánta plata necesita? Cuando no se ve por ningún lado por parte del gobierno central y de los gobiernos locales una mesa de diálogo para incorporar a esta gran... Que me lo diga en mi cara para meterle 4 vergazos y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta. Los conceptos de ustedes con los nuestros son muy distantes. Ahora, cuando ustedes vienen a afirmarle al pueblo salvadoreño que las pandillas y las maras son producto del FMLN, una aberración totalmente en boca de ustedes. A nombre, Roberto Silva tuvo la culpa. O no se pregunta o no se cuestiona qué origina que un joven ingrese a la pandilla, a las maras, que se incorpore al crimen organizado, a los cárteles de las drogas, a las mafias en este país. ¿Cuál es la concepción de ustedes? ¿Van a culpar al FMLN? Hay que aclararle esto a la población salvadoreña y debemos de entender que este crimen, que estas organizaciones terroristas, que este crimen organizado, que las mafias en este país es producto de las sendas desigualdades que hay en este país, que la sigue habiendo, colegas diputados. Ay, calmate, sirena. Y puede haber un debate socioeconómico, antropológico sobre este tema de qué origina las pandillas en este país. Es muy superficial venir a decir que es producto que las creó el FMLN, hasta absurdo. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Día podemos discutirlo, que fracasaron su política, ese es otro tema. Pero en una de las administraciones del FMLN, que yo no lo he visto o no lo hemos visto,
donde lamentablemente más agentes de la policía y militares tuvieron que dar la vida en defensa del pueblo salvadoreño en una guerra que se le declaró a las pandillas. Puta, mamá, ya vino mi papá y viene bien a ver. De que el mecanismo que optaron fue la negociación y que de eso tampoco lo estamos afirmando y que tarde o temprano se va a conocer la verdad. Pero bien, han alcanzado niveles positivos en materia de la represión, pero se han descuidado también de aquellos elementos de una verdadera política integral que les permita a ustedes, a más de 500 días de régimen en este país, poder decir, pueblo salvadoreño, vamos a detener esta medida de excepción como es el régimen. Pero hay temor en ustedes, porque no se discute, porque no se analiza. Y el temor es que vuelva a surgir el tema de las pandillas. Hay que trabajar eso, colegas diputados. Insistimos en aquellas víctimas inocentes que han muerto en las cárceles, que tienen en sus manos las cartas de libertad. Insistimos que también analicen este tema de las capturas arbitrarias, del otro problema que va a estallar más adelante. Se los advertimos. Una gran cantidad de niños y niñas en este país, huérfanos, independientemente sean hijos o no de miembros de estructuras criminales, pero también hijos e hijas. ¡Neta, me lo juras! Colegas diputados, que vamos a tener ese problema adelante con esos niños y esas niñas, pero especialmente vamos a seguir. Y esto se va a controlar. Y esto se va a Demostrado controlar. que siguen siendo inocentes. Ante esa situación, colegas diputados, ante la incapacidad, porque así lo vemos, de poder discutir al seno de la franqueza en este Parlamento y poder revisar aquellos errores que se han cometido, que ustedes mismos han aceptado, nosotros consideramos que una medida como esta y los logros que han tenido ustedes hasta ahora pueden seguirse teniendo desde una perspectiva distinta, sin incluir el régimen de excepción. Una opinión, una valoración de este servidor, de muchos colegas y muchos amigos, no solamente funcionarios, sino que también la población salvadoreña que está pidiendo, que está exigiéndoles a ustedes que hagan una revisión. Y insistimos también, no estamos defendiendo a ningún delincuente, a ningún malacate en este país. La justicia debe de aplicarse a quien la debe. Por lo tanto, nosotros consideramos como grupo parlamentario que ante la negativa de querer discutir sobre cómo corregir esos errores, esas arbitrariedades, no vamos a seguir o no vamos a apoyar una medida como esta. Muchas gracias, colegas diputados, pueblo salvadoreño. Gracias, presidente. Buenas noches, colegas. Buenas noches al pueblo salvadoreño, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Voy a empezar mis palabras siendo bastante contundentes y yo creo que nosotros, no solo como salvadoreña, sino como parte de la bancada CIAN, como diputada de este país, quiero darle la seguridad al pueblo salvadoreño que nosotros no estamos dispuestos a sacrificar a las ovejas para proteger a los lobos. Y eso es lo primero que tiene que quedar claro. Hay una colega diputada que hoy, en una conferencia de prensa, decía que no entendía cuál era la necesidad de seguir con un régimen de excepción que a ella no le parecía correcto y abogaba por las personas que lastimosamente, porque realmente eso será lo único en lo que vamos a coincidir, realmente es una lástima
que estén 72,000, más de 72,000 salvadoreños jóvenes en edad reproductiva y productiva, que bien podrían estar criando a sus familias, teniendo trabajos, siendo exitosos, emprendiendo, pero no, lastimosamente eran miembros de estructuras terroristas, son miembros de estructuras terroristas y tienen varios crímenes en sus manos y debido a eso están presos, a espera de un proceso judicial. Cuando se quejan y dicen que por qué no lo sacan, es porque en efecto están a espera de un proceso judicial. Cuando ese proceso termine, entonces se va a definir si son culpables o si son inocentes. Pero también decía esta persona, esta diputada, decía, si ya era delito pertenecer a las pandillas, ¿por qué no se sigue trabajando con lo que ya teníamos dentro del marco jurídico? Entonces yo le pregunto, ¿le parece realmente que el solo hecho de que fuera delito pertenecer a las pandillas y cometer delitos, porque matar es delito desde los 10 mandamientos, desde el Génesis es delito matar, robar, extorsionar es delito desde el Génesis, no solo delito sino también pecado. Así que yo lanzo esta pregunta: con que fuera delito según la ley, ¿eso en qué redujo la proliferación de las pandillas? ¿Eso en qué redujo las muertes violentas en nuestro país? Los números son terribles. Solamente en los últimos 30 años hay aproximadamente un dato de entre 70 y 80,000 muertes violentas, personas que murieron a manos de pandilleros. 80,000. Y cuando dicen ¿por qué seguimos haciendo la prórroga del régimen de excepción? Porque por primera vez tenemos una herramienta que sí ha dado resultados para proteger la vida de las y los salvadoreños. Por primera vez no están muriendo 21 salvadoreños al día. Por primera vez los niños están yendo a la escuela, la gente está yendo a trabajar tranquila. De hecho, hay personas que nos han venido a visitar, salvadoreños en el exterior, que se fueron huyendo por la guerra y después ya no regresaron porque sus familiares les decían: no vengas, no vengas, te van a matar los pandilleros, no vengas. Y si era un joven el que estaba afuera y quería venir a saludar o incluso a conocer a su familia, le decían: no, vos no vengas, vos estás joven, te pueden agarrar. Familias enteras se habían dejado de visitar porque una hija vivía en una comunidad y la mamá vivía en otra comunidad y no podías entrar. Y luego interviene otro colega y me recuerda a esos tiempos en los que teníamos un presidente llamado Salvador Sánchez Serén, que estuvo escondido los 5 años de gobierno y el par de veces que salió a hablar para defender a su amigo de Venezuela y a su amigo de cualquier otro país dictador, de los de verdad. Solo a eso salían y de ahí se volvían a esconder. Mientras el país estaba sufriendo de verdad. El régimen de excepción es una herramienta legal, es una herramienta constitucional. Y no, si usted no forma parte de las estructuras terroristas, la vida de usted no se ha visto para nada modificada. Al contrario, se ha modificado para bien,
Por primera vez se puede salir a la calle sin miedo. Y ese es un regalo que muchos de nosotros nunca habíamos vivido. Por primera vez no hay extorsiones en los buses y microbuses. Veamos datos. La Mesa Nacional de Transporte asegura que está 100% libre de extorsiones. Y las extorsiones para ellos han representado anualmente 19 millones de dólares. 19 millones de dólares que ya no tienen que entregarle a los pandilleros. Alrededor de 100 motoristas morían en manos de los pandilleros cada año. Ah, pero de eso no van a hablar. Es que aquí podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y cuando se quejan solamente de los pandilleros presos y que pobrecitos ellos y sus proyectos de vida, porque el proyecto de vida de un pandillero era irlo a extorsionar y si usted no le pagaba la extorsión, entonces lo iba a matar. O sea que usted era algo desechable. Cuando se quejan de que no se protege la vida de la gente, solamente están viendo la de ellos. No están viendo la vida de los 7 millones de salvadoreños que deben de ser protegidos, porque ese es nuestro primer deber. Como funcionarios, como parte del gobierno. Sin el derecho a la vida no hay nada. Ya lo hemos hablado acá incansablemente y vamos a continuar. El Estado por décadas falló. Estamos claros de eso. Falló desde hace más de 30 años, desde el momento que esta gente nació. Desde ahí les empezaron a fallar. Si el promedio educativo a esta fecha es de 7º grado, como lo decían el colega que me antecedió, es porque fallaron. Si hay más de 5.365 escuelas en mal estado, es porque fallaron. No solo porque se robaron cientos de miles de millones de dólares, porque hace alrededor la cuenta de 27.000 dólares, 27.000 millones de dólares desde el tiempo de Arena hasta acá. Y ahora están llorando por las decisiones que tomaron sus dirigentes, porque estoy de acuerdo, no las tomaron ustedes directamente, ustedes no eran nadie en ese momento dentro de la estructura de su partido. Tienen razón, en eso tienen razón. Pero si ustedes vienen acá a defender la corrupción de sus partidos y a llorar sobre lo que ya se derramó, y no forman parte de una decisión que realmente pueda resolver el problema, entonces siguen siendo parte de una esquina completamente devastada, pero además que no tiene ni una sola propuesta real, porque no se pueden sumar a lo que está funcionando. La tasa de homicidios ha bajado a 0.22%, no es nada comparado con lo que nosotros hemos tenido. No se dan cuenta siquiera que la confianza de las personas en el exterior, no solamente turistas internacionales, ha crecido gracias a eso. Que las inversiones no pueden crecer de la noche a la mañana, porque lo primero que un inversor pregunta es, ¿y la seguridad? Hace poco una persona me contaba que trabajaba como en una agencia de inversiones. Me contaba que siempre decían, no, pero en San Salvador se puede. Y por eso lo poco que venía se concentraba en San Salvador. Mientras el Oriente seguía pobre, mientras el Occidente nunca despegó. Solamente este año, a esta fecha, según cifras del Ministerio de Turismo, 2.2 millones de turistas han visitado El Salvador. Esto representa el 74% de lo que se espera para 2023. También implica un incremento de un 25% más comparado con 2019, y eso
se debe a que ahora hay confianza. Del 56% de los turistas que llegan a este país entran por vía aérea, el 44% por vía terrestre. Incluso, eso es importante, la gente no tiene miedo de agarrar su carro y manejar a El Salvador. Estas cifras nos representan 2.480 millones de entrada en divisa. Y ustedes no lo pueden ver. Cada quien se puede tapar los oídos, se puede tapar los ojos y puede seguir justificando su incapacidad de trabajar y su incapacidad de que su ego lo domine para no apoyar. Pero aquí, en El Salvador, el régimen de excepción representa la posibilidad de proteger vidas, de salvar vidas, de niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, personas adultas mayores, de todos. Y ustedes, al taparse los ojos y al taparse los oídos, simplemente ignoran su deber de trabajar para El Salvador, porque ese es su deber. Llevamos, hoy hacíamos la cuenta, 2 años, 4 meses aquí al frente en la Asamblea Legislativa. De régimen de excepción, esta es la 18ª prórroga, 18 meses. Y ustedes han dicho que no 18 veces. Y cada vez se inventan una razón cada vez más minúscula para decir que no y seguir defendiendo su no. Despierten. Despierten de una buena vez. Nadie de nosotros debe separarse de la población salvadoreña, de lo que quiere la población salvadoreña y de defender la vida de la población salvadoreña. Ese es nuestro trabajo y para eso deberían de votar. Cada vez que no votan, ustedes están traicionando a las personas que los eligieron. ¿Ustedes realmente piensan que sus jefes son los que los van a mantener aquí? No, hombre, despierten. Y no estoy hablando de votos. Estoy hablando de legitimidad. Estoy hablando de apoyo real. Sus jefecitos, a los que le van a besar el anillo, a Washington o a donde sea, no son los que los tienen aquí. Despierten de ese sueño, así, exploten su burbuja. Salgan de una vez de ese engaño. La población salvadoreña es quien los tiene aquí y quien los puede sacar de aquí a todos nosotros. A todos. Les invito a que por primera vez puedan votar realmente con conciencia y puedan dar su voto por una nueva prórroga a este régimen de excepción que nos ha permitido salvar la vida de los salvadoreños, que nos ha permitido, en verdad, poder vivir por primera vez en paz y libertad. Gracias, presidente.